doy algunas clases para los hermanos. Soy contador público de profesión y comparto con los hermanos algunas lecciones de finanzas personales, enfocándonos especialmente en la parte de darle a Dios correctamente. Mi función en la escuela, hermanos, es como asistente de la dirección. Soy la persona que visita a los estudiantes que van a entrar a la escuela, los entrevisto, acumulo información y luego se la presento al hermano David Cárdenas, que es el director. Antes de iniciar, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, nuestro Dios, por este día, por la bendición maravillosa que nos da, Padre, la oportunidad de estar reunidos en este lugar, edificándonos a través de la alabanza a usted, Padre, a través de las oraciones, a través de la edificación de los temas que nuestros hermanos han compartido, Padre, y apreciamos y agradecemos el esfuerzo de cada uno de ellos. Y agradecidos, Padre, porque tenemos esta oportunidad de tener comunión los unos con los otros, de ver hermanos que no hemos visto en mucho tiempo, Padre, y también de conocer nuevos hermanos, miembros de la familia suya, Padre, la familia de Dios. Y agradecido, Padre, porque tengo la oportunidad de compartir con mis hermanos la palabra en esta tarde. Ruego, Señor Santo, que usted nos acompañe a todos nosotros, a mis hermanos, para que abran su corazón y estemos alertas, Padre, acerca de la instrucción que su palabra nos da, y con su servidor, mi Dios, para que hable de acuerdo con la palabra, que lo que diga, Padre, sea dicho de acuerdo con su voluntad. Le imploramos y agradecemos todas sus bondades en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia, allá en el libro de Josué, en el capítulo 9, versos del 1 al 27, cuando tenga oportunidad léalo usted, pero vamos a leer solamente unos cuantos versos de esta parte de la historia del pueblo de Israel. Nos va a ayudar, hermanos, a introducirnos al tema que vamos a estar viendo en esta tarde. Josué capítulo 9, versos, vamos a iniciar en el 4 y le voy a ir indicando los siguientes. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Verso 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Verso 14, mis hermanos. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Verso 15 también, y luego el 22. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora vamos, hermanos, al Nuevo Testamento, allá en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 20, versos 28 al 30. El libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30, que también nos ayudan, hermanos, a introducirnos al tema que vamos a estar viendo esta tarde. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La historia, hermanos, que acabamos de leer allá en el libro de Josué, hermanos, nos habla del inicio de la conquista de la tierra prometida. Apenas, hermanos, iniciaba Israel a derrotar a los cananeos y pronto son puestos a prueba. Estos hombres de Gabaón, hermanos, usaron su astucia para engañar al pueblo de Dios. La palabra nos dice, hermanos, que Israel se apresuró a responder a la petición de estos hombres de hacer alianza con ellos, algo que Dios les había prohibido, hermanos, y sin consultar con él, allá en Josué 9:14 nos lo dice, aceptaron esta petición, que no fue del agrado de Dios, aunque fueron reducidos a siervos, hermanos, los de Gabaón. Parecía algo justo, que no había nada de malo aceptarlos, pero se habían equivocado.
Esta historia, hermano, del pueblo de Dios, me recuerda un episodio de la historia universal, hermanos. Dos pueblos estaban en guerra, los griegos y los troyanos. La ciudad de Troya, hermanos, estaba sitiada por los griegos, pero su posición estratégica, hermanos, hacía imposible penetrarla. Después de largo tiempo, hermanos, 9 años, idearon un plan. Pusieron manos a la obra y construyeron un monumento, un imponente caballo labrado en madera que fue llevado hasta la muralla como un presente de paz. El pueblo de Troya, hermanos, con sorpresa y desconcierto, recibieron el presente y lo llevaron al interior de la ciudad y observaron maravillados, hermanos, la majestuosa obra. Pero esa noche, del interior de la escultura, hermanos, se descolgaron varios hombres que de inmediato se dirigen a las puertas de la ciudad, abriéndolas para que la ciudad fuera invadida. El fin de la historia, hermanos, es conocida. La ciudad fue conquistada. El medio que usaron para lograrlo, hermanos, fue el engaño mediante el caballo de Troya. Hoy día, hermanos, hoy día se sigue repitiendo la historia. El enemigo se infiltra entre el pueblo de Dios con un propósito: corromperlo y destruirlo. Y el medio, hermanos, que usa el enemigo sigue siendo el mismo, el engaño. A mí se me ha pedido, hermanos, hablar de ello, y porque los hermanos relacionaron la apostasía con el caballo de Troya en la iglesia, hermanos, voy a tocar este tema con ustedes: el caballo de Troya en la iglesia. Vamos a estar viendo, hermanos, solo 3 asuntos que lo estaremos viendo bajo 3 preguntas. Y la primera pregunta, hermano, yo creo que es lógica en nuestras mentes. Me decía un hermano: ¿qué pensaste cuando viste el programa? Un desconcierto. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el tema que estamos viendo, el caballo de Troya en la iglesia. Y la primera pregunta, hermano, yo creo que es la pregunta lógica, como lo hemos estado viendo en los temas que hemos visto, hermanos. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa el caballo de Troya en la iglesia? Y lo primero, hermanos, que viene a nuestra mente, yo creo, es recordar aquella batalla. Y el primer significado, hermanos, es que hay una guerra. El pueblo de Dios, nosotros, y ahorita estamos puros varones, hermanos, santos de Dios, nos enlistamos en el ejército de nuestro Dios el día que salimos de las aguas del bautismo y entramos a esa guerra. La gente piensa, hermanos, de la vida cristiana a veces de otra forma, pero la palabra de Dios nos habla sobre esa guerra que estamos viviendo. Es una guerra. Hay una guerra, hermanos, que el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 16, en el versículo 13 y 14 y 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14 y 16, dice el verso lo siguiente, hermanos. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16, hermanos. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El apóstol Juan, hermanos, que escribe el libro de Apocalipsis cerca del año 100, nos dice, hermanos, que hay una guerra. Esa guerra, hermanos, la Biblia le llama Armagedón. Ha habido películas, Arnoldo Schwarzenegger, hermanos, no sé pronunciarlo en su idioma, pero en español se dice Arnoldo Schwarzenegger. Este hombre, hermanos, hizo una película así, el día del juicio final, el Armagedón. Pero no se refiere a eso, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que esta guerra, hermanos, es una lucha intensa en el corazón. Una lucha interna en nuestro corazón, donde interviene, hermanos, cuando hablamos de corazón, estamos hablando del intelecto, estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestra voluntad y estamos hablando, hermanos, de nuestra conciencia. Cuando nosotros salimos, hermanos, entramos a la vida cristiana a través de la obediencia al Evangelio, hermanos, el día que fuimos bautizados, que nos enlistamos en el ejército de Dios, ese día, hermanos, inició nuestra lucha. Ese día, hermanos, nos lo dice allá el libro de los Efesios capítulo 6, versículo 12.
nos habla acerca de nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde, hermanos? En las regiones celestes. El tema que estamos viendo es apostasía. Y fíjese bien, hermanos, ¿dónde viene esa lucha? Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo santo, el pueblo apartado, está ahí y es el objetivo, hermanos, del enemigo, de destruirlo. Esa guerra, hermanos, ese Armagedón, esa lucha interna en el corazón que inició, hermanos, el día que fuimos bautizados, también la Biblia nos dice, hermanos, que ese día es cuando entramos a la gran tribulación. Así se define la vida cristiana, la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, hermanos, y capítulo 7, versículo 14. Entramos a la gran tribulación. Y fíjense, estaba comentando con mi hermano Alejandro Almaguer, y me decía que estuvo en alguna clase, no sé si alguno de ustedes, donde alguien le enseñó que la tribulación era la vida cristiana, y que la gran tribulación no se refería, hermanos, a la lucha que estamos teniendo, sino que se refería a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y lo primero que vino a mi mente, espérame. La destrucción de Jerusalén en el año 70 no puede ser la gran tribulación, primero porque está escrito en Apocalipsis la gran tribulación, y es el libro escrito a los santos para animarnos. Y segundo, hermanos, porque la destrucción de Jerusalén fue el cumplimiento de la sentencia que el mismo pueblo hizo. Cuando Pilato le pregunta al pueblo de Jerusalén, a los judíos, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué dijeron, hermanos? Crucifícale. Varias veces le preguntó y la respuesta fue la misma: crucifícale y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Llega a Jerusalén, año 70, Tisto y Vespasiano, hermanos, las revueltas habían crecido en todo el territorio de Palestina y finalmente llegan a la capital, Jerusalén, y la sentencia, hermanos, se efectúa. Ellos habían dicho cuál iba a ser su pago y el pago fue la destrucción. Una cantidad enorme de judíos, hermanos, fueron muertos, pero judío en ese año ya no era el pueblo de Israel, de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, se había retirado de ahí. Habían sido advertidos por el mismo maestro: cuando vean juntarse las águilas, huyan, no vuelvan atrás. Así que, hermanos, la gran tribulación es la vida cristiana. Esa lucha, hermanos, en la que estamos involucrados porque decidimos rendir nuestra vida a Dios, vivir para Él. Y somos soldados, hermanos, de su ejército. Pero fíjese, esta guerra, hermanos, que estoy hablando ahorita, además que es el Armagedón y que entramos a la gran tribulación, hermanos, tenemos la bendición de que Dios nos ha dotado de todo lo necesario, hermanos, para triunfar. Si regresamos allá al libro a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a leer algunas citas que sé, hermanos, la conocen de memoria. Fíjense que estamos escuchando las cosas que se han dicho desde el principio, hermanos. Y no es porque es una repetición, sino porque es una gran verdad. No podemos decir una novedad porque es lo que nuestro Señor nos ha dicho para que nosotros estemos firmes, y la repetición viene, hermanos, para que lo entendamos. Porque somos dados a olvidar. Y nos olvidamos, hermanos, de quién somos, hijos del Rey, y nos olvidamos de la misión que tenemos encomendada, llevar el Evangelio al mundo. Y, hermanos, queremos volver atrás. Perdemos de vista esto. Vamos a ver más adelante con un poco más de detalle esto, hermanos. Ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese de dónde viene la fortaleza: en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerda Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él, hermanos, es todopoderoso. No hay una sola cosa en mi vida que yo no pueda lograr con la ayuda de Él, y si está de acuerdo con su voluntad. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y fíjese para qué tengo que vestirme, hermanos, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermanos, siempre está cerca de nosotros, siempre.
Dicen que el diablo es el asistente más fiel a las reuniones de la iglesia. Porque afuera en el mundo, hermanos, ¿qué tiene que hacer? El mundo le pertenece. Dice el escritor que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí, hermanos, donde está el pueblo de Dios, donde están los santos reunidos, aquí Él viene y aprovecha la oportunidad, hermanos. Dice, me acuerdo de ese anuncio de Sedal Merck, donde se sube el hombre y le empieza a dar su masajito, y empieza el cuerpo a relajarse, o le tapa los oídos, o le tapa la cara. Me imagino, hermanos, en forma chusca, pero me imagino que así está Satanás, buscando que nos distraigamos de cualquier manera. Cuando tenemos que estar atentos, hermanos, a la predicación de la palabra, si nosotros, mis hermanos, nos vestimos de toda la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se habla, hermanos, allá en Hebreos capítulo 12, verso 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra asediar, hermanos, es lo que estaban haciendo los griegos con los troyanos. Tenían la ciudad sitiada. Bueno, así estamos. El pecado nos asedia. Decía Adam Clarke, hermanos, el pecado, el tristemente pecado que tiene todo a su favor. Tiempo, oportunidad, ahí, hermanos, siempre rodeándonos. Todo a su favor. Si me descuido un poquito, hermanos, entra. En esta lucha que estamos involucrados, hermanos, es una lucha a muerte. Y si nos descuidamos, hermanos, Satanás va a encontrar el punto débil, porque él es observador y él es perseverante y nos va a derrotar. En el verso 13 al 18, hermanos, viene la armadura de Dios. La herramienta que nuestro Dios nos ha dicho que nos pongamos, que nos vistamos para estar firmes. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjese, el verso 12 nos había dicho la lucha contra quién la tenemos. Así que si tenemos esta lucha encarnizada y mortal, hermanos, entonces dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A lo mejor algunos de los presentes se imagina que el día malo, pues va a ser ese día, hermanos, donde va a haber una lucha encarnizada. Déjeme decirle que no. El día malo, hermanos, para algunos va a ser el próximo domingo, donde tuve una mala noche, por alguna razón, y en la mañana, hermanos, me levanto o no me levanto. Se pone a prueba nuestra fe en ese día malo. ¿Adoro a mi Dios o me quedo en la casa? Si supieran, hermanos, cuántas veces nos derrotamos a nosotros mismos. El día malo, hermanos, no va a ser algo extraordinario. Son las pequeñas cosas que vivimos cada día, pero que ponen a prueba nuestra fe. Estaba en Monterrey, hermanos, y iba en el estacionamiento de H-E-B a comprar algo, y hermanos, andábamos raros los predicadores, ¿verdad? Con muy poco dinero. Y a 2 pasos de mí, se le cayó un hombre, metió las manos a la bolsa, un hombre que venía en pants, y cuando la saca, hermanos, ¡pum!, caen 2 billetes de 500. En 2 pasos lo alcancé. Gracias, Señor, por la bendición que me has mandado. No. Señor, se le cayó su dinero. Hermanos, una fracción de segundos para saber qué voy a hacer. ¿Voy a practicar la honestidad o voy a apropiarme de lo que no es mío? Eso se define como robo, apoderamiento de cosa ajena. Esto es verídico, hermanos. ¿Qué voy a hacer? El día malo, hermanos, es ese momento en que mi fe va a ser puesta a prueba. Y si yo tengo toda la armadura de Dios, y si yo estoy consciente de que estoy en una guerra, y estoy consciente, hermanos, de que Dios me ha dotado de todo lo necesario para triunfar, como también encontrarán ayuda ahí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 57, hermanos. Entonces, esa guerra, hermanos, créame que no va a ser tan difícil. No va a ser tan difícil porque tenemos la convicción. Para nuestros hermanos, los del primer siglo, hermanos, ellos dieron su vida por su fe. Mi hermano acaba de hablarnos acerca de la persecución de la iglesia, hermanos. Y si ustedes leen la historia del cristianismo, justo L. González, hay un capítulo ahí que habla de los mártires, hermanos, y habla de las cosas atroces que el hombre hacía con nuestros hermanos. Gigantes, hermanos, vencedores, convencidos de quién eran, y vencieron, hermanos, en esa guerra que lucharon.
y que nosotros estamos luchando. Dios nos ha dotado de todo lo necesario para triunfar. ¿Qué significa, hermano, la frase el caballo de Troya en la iglesia? Significa que el enemigo es astuto. El enemigo, hermanos, utilizó el ingenio. Después de esta experiencia, hermanos, yo creo que los pueblos, fíjense, trascendió los siglos, miles de años han pasado de ese periodo en la historia, hermanos. Cuando la empezaron a narrar, uno de ellos fue Heródoto, un historiador griego antiguo, hermanos, habló de esa guerra. Y lo sobresaliente era el ingenio, hermanos, el ingenio, la astucia que habían utilizado. Bueno, el enemigo, hermanos, de la iglesia es astuto. Si nosotros nos descuidamos, hermanos, nos va a sorprender y va a acabar con nosotros, porque esa es su finalidad. El enemigo es astuto, hermano, por eso utiliza medios ocultos para engañarnos, como lo tenemos en el ejemplo que nos ayudó a introducirnos. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 3, en la segunda parte dice que no ignoramos, hermanos, sus maquinaciones. El enemigo del pueblo de Dios siempre está maquinando, hermano. Significa que siempre le está echando coco, siempre está pensando de qué manera hacer para distraer. La persecución fue un medio que trató de quitar al pueblo de Dios de su camino. No funcionó. Pero después, hermanos, abrió una puerta, empezó a desviarse la doctrina. Y ya no era solamente la puerta de Cristo, yo soy la puerta, sino que había dos puertas. ¿Qué probabilidades había de que se fueran por la puerta del Señor y por la puerta del enemigo, hermanos? 50 y 50. Pero si la puerta del enemigo, hermanos, es esa puertota, como nos lo dice Mateo 7, 13 y 14, hablando del camino ancho y de la puerta ancha, hermanos, pues por acá está más cómodo, por acá me voy. Fíjense, la astucia, hermanos, del enemigo aprovecha esos medios ocultos. Allá en la segunda carta a los Corintios que les mencionaba ahorita, pero ahora vamos a ver otro pasaje. Allá en el capítulo 11, versos 3 y 2, capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La astucia, hermanos, es el medio que el enemigo utiliza. Parece como en la guerra, hermanos, que todo está bien, que no hay ningún problema, todo se ve tranquilo, y de repente, hermanos, salta el peligro. De repente, hermanos, nos ataca el peligro y tristemente muchas de esas veces vence el peligro. Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, hermanos: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es poderoso, hermanos, el enemigo. Así que si nosotros no estamos alertas, hermanos, el enemigo nos va a derrotar. El enemigo, hermanos, está astuto. Y además de usar medios para engañarnos, como lo estamos viendo, busca que nosotros apostatemos, hermanos. Aquí empezamos a introducirnos al tema que vamos a ver acerca de la apostasía, hermanos. Pero busca hacernos apostatar. El apóstol Pablo, hermanos, allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, nos advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El engañador, hermanos, busca que nosotros apostatemos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, hermanos, dice: sin afecto natural, capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice uno, pero son cuentos, sí, pero esos cuentos, hermanos, se le hace atractivo a la gente y prestan atención, y hermanos, voltean la mirada, y hermanos, extienden su mano para agarrarlas. ¿Con qué propósito, hermanos? Que apostatemos.
En todo lugar, hermanos, en todo lugar hay persecución. Apostasía, hermanos, se define como la acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Abandono y rechazo de la fe, volverse atrás, recaer. Yo creo que la frase, la definición, hermanos, que hemos oído por mucho tiempo, apartarse del verdadero camino. Esa es definición de apostasía. El enemigo, hermanos, el enemigo es astuto. Y por eso, mis hermanos, aparte de usar medios ocultos y aparte de que busca hacernos apostatar, él introduce, hermanos, doctrinas diferentes entre el pueblo de Dios. En la misma vida de los apóstoles, hermanos, él estuvo buscando la manera de corromper al pueblo. Y empezó a ver ideas, hermanos, que inquietaban a los hermanos. ¿Se acuerdan Himeneo y Fileto? La resurrección ya se efectuó. El apóstol Pablo dice que trastornan la fe de algunos. O la lucha, hermanos, que vivió el apóstol Juan, hermanos, contra los gnósticos que negaban la divinidad de Jesús. Y uno podrá pensar, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? El apóstol Juan les llama el anticristo. Si parecía o era carne, ¿qué importa? Amamos al Señor, es lo más maravilloso. ¿Qué importa? Importa que ahí se centra, hermanos, todo el plan de redención de nuestro Señor. Que Él sufrió como cualquiera de nosotros, hermanos, pudo haberlo hecho, porque era completamente humano. Así que si empezamos a meter esas doctrinas diferentes, extrañas, entre el pueblo de Dios, ideas, hermanos, que no están sustentadas en la palabra, hermanos, nos convertimos en apóstatas. Esa doctrina diferente, hermanos, que introduce el enemigo en la iglesia, es distinta organización, distinto plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación más popular en el mundo, hermanos? La oración del pecador. Viene en la mayoría de las Biblias. Acaba de tener mi hermano la bendición de que se convirtió un escucha de la radio, hermano Santiago Flores. Y es un hombre muy dinámico y trae folletos y reparte. Anda en una moto. Y en la moto, hermanos, le ponía citas bíblicas en un cartón en la parte de atrás y en el frente. Y andaba bien emocionado repartiendo. Mire, hermano, lo que traigo. La oración del pecador. Ese día se bautizó. Gracias a Dios. Todavía no era cristiano. Pero, hermanos, la oración del pecador es el medio más popular, pero no es el plan de salvación que Dios nos ha dicho. El plan de Dios es sencillo. Oír, creer, arrepentirme, confesar y bautizarme. Y vivir una vida fiel a Dios. Ese es el plan de salvación. Pero llega el enemigo. No, eso no. Eso no. No te preocupes por eso. Mira, di esta oración y órale a Jesús. O no necesitas bautizarte. El bautismo, no. Vamos a ver algo el día de mañana respecto a eso. Distinto plan de salvación, hermanos. Distinta adoración. El mundo denominacional, sabemos que la mayoría de ellos adora con música, hermanos. Pero lo triste es que la iglesia del Señor, en algunos lugares, está tendiendo hacia allá. Y hermanos renombrados, Max Lucado, hermanos, que es convencido, creo que por este hombre John MacArthur, y se inclina, hermanos, a la iglesia de la comunidad, a la Community Church, hermanos, empieza a decirle a los hermanos fieles en la congregación ahí en San Antonio, ustedes van a escuchar música, pero no se preocupen, hermanos, distinta adoración, música instrumental en la adoración, testimonios, cuando el Señor nos dice testimonio de hombre no recibo, aplausos. Decía una anécdota de un sectario, hermanos, que aplaudir, dice que cuando es antes es señal de esperanza, pero que si es después es señal de misericordia. No, hermanos, aplausos. Esto no es un show. Estamos hablando de la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Dios está presente, hermanos, en medio de nosotros. Y Él es el centro de nuestra adoración. A Él rendimos nuestra devoción. No es al hombre. Así que aplausos, hermanos, no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque yo soy un siervo, un esclavo de Él. Y cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de participar en la adoración a nuestro Dios, tenemos que ver el ejemplo, hermano, del pueblo de Dios, de los sacerdotes. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote, dice la historia por ahí, que se amarraba una cuerda y las campanillas. Que porque si el sumo sacerdote, hermano, se equivocaba en su labor en el lugar santísimo, Dios lo fulminaba, hermanos. Así nosotros.
En esa adoración que le vamos a nuestro Dios, ese rendir mérito, valor, importancia, hermanos, yo tengo que ser extremadamente cuidadoso. No es para ustedes, es para Dios. Y tengo que ser fiel. Así que aplausos, desórdenes, no, hermanos. Pero el mundo lo hace y cree que está bien. Lo triste es que lo hagan los cristianos y que crean que está bien, hermanos. Cuando empiezan con eso, se abre la caja de Pandora, hermanos, y no nada más fue, oye, no tiene de malo un aplauso, reconozco el esfuerzo del hermano. Parece que no, como decíamos en la introducción, pero sí. Porque del aplauso se va a otras cosas y otras cosas y se corrompe, hermanos. Se corrompe la adoración a nuestro Dios. Distinto propósito. Esa doctrina introducida, hermanos, diferente, lleva distinto propósito. Ya no es, hermanos, glorificar a Dios. Ahora es el bienestar personal. Cuando se creó la iglesia de la comunidad, hermanos, la Community Church, dicen que pensaron establecer la congregación la primera y que fueron con los vecinos a hacer una encuesta. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera? Pues a mí me gustaría que tuviera butacas cómodas, que tuviera un sonido envolvente así como el teatro en casa, que tuviera un sistema de luces así como que te introduce. Hermanos, se inventó y se desarrolló la adoración espectáculo. Pero fíjese bien, la iglesia de la comunidad no es de Dios, no es de Cristo, hermanos. La iglesia que Cristo edificó, es el tema general que estamos viendo, no es de Dios. Ya ellos van a ver si se sienten bien. Oye, me sentí muy bien. Espéreme, la adoración a Dios no es para el bienestar personal, es para glorificar a nuestro Dios, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Distinta conducta, hermanos. Ya no es mi santidad lo importante. Ya no es vivir diferente, hermanos. Ya no es vivir para Dios. Ahora es primero mis necesidades. ¿Se fijan cómo Satanás, hermanos, mete encubiertamente, hermanos, cosas que nos desvían de la sagrada doctrina, de la sana doctrina, hermanos, y que nos inclinan porque queremos, porque nadie nos fuerza, hacia la apostasía? ¿Qué significa, hermanos, el caballo de Troya en la iglesia? Bueno, esta frase significa también, hermanos, que no debemos confiarnos. Tenemos que estar alertas. Y mis hermanos, luchen ahorita para que no se me duerman. Tengo una voz arrulladora, hermanos. Estoy predicando en Cierra Ventana y de repente empiezo a ver muchos ojos blancos y entro en pánico porque me los está poseyendo el enemigo. Luche, hermanos, luche contra eso. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en su primer carta, capítulo 5, verso 8, que sé, que lo sabemos de memoria, pero lo quiero leer. Fíjese bien: sed sobrios. La sobriedad se relaciona con estar plenamente conscientes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ahí está el enemigo, hermanos, Satanás, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El caballo de Troya en la iglesia, hermanos, nos habla de apostasía. Nos habla de apostasía, hermanos, y necesitamos estar alertas, cuidando, hermanos, que el enemigo no nos gane. En segundo lugar, hermanos, el caballo de Troya en la iglesia, la segunda pregunta, hermanos, para desarrollar este tema es: ¿qué dice la palabra de Dios de la apostasía? Ya hablamos de ella, ya dimos su definición, hermanos. Ya vimos lo que significa apostasía, apartarse del verdadero camino, la más conocida y la más sencilla. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de ella, hermanos? Lo primero que nos dice, lo maneja el apóstol Pablo, hermanos, allá en su primer carta a Timoteo, capítulo 4:1, que ya leíamos, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben qué está diciendo aquí? Estaba profetizada. La apostasía, hermanos, ya estaba profetizada. Dios sabía que venía y Dios nos advierte. No quite, hermanos, su dedo aquí de esta cita. Vamos a estar regresando constantemente para ver los puntos aquí en este asunto que dice la palabra de Dios de la apostasía. Primeramente, hermanos, que estaba profetizada. Ya nos había advertido, hermanos, el Espíritu Santo acerca de ella. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estaba hablando, hermanos, de la venida de Cristo.
Porque algunos decían que ya se había efectuado y trastornaban, hermanos, la fe de algunos. Entonces, por eso dice que nadie os engañe en ninguna manera. Porque el Señor no iba a venir, hermanos, si la apostasía no venía. Si el hombre de Dios se iba, hermanos, por distinto camino. ¿Qué más dice, hermanos, la palabra de Dios acerca de la apostasía? Que además de que estaba profetizada, hermanos, estaba frenada mientras los apóstoles vivían. Ahí en el capítulo 2, versos 6 y 7 de aquí de Tesalonicenses, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad, hermanos, es el hombre haciéndose pasar por Dios. Cuando Adán y Eva, hermanos, vieron la gloria de Dios, la majestad de Dios, bueno, primero vamos en orden cronológico. Satanás, hermanos, el príncipe de las tinieblas, hermanos, el príncipe de la potestad del aire, vamos a usar los términos bíblicos, vio la majestad de Dios, hermanos, despertó en él la envidia. Quería esa gloria para él. ¿Se acuerdan lo que dice Ezequiel 28? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que fue hallada en ti maldad. Satanás, hermanos, vio a Dios, vio su gloria, vio su imagen, dijo: yo lo quiero, yo lo quiero. Y luego, hermanos, cuando Adán y Eva, hermanos, cuando Eva escuchó a la serpiente y le dijo: seréis como Dios, hermanos, ella quería eso. Ese misterio de la iniquidad, hermano, misterio de iniquidad, el hombre haciéndose pasar por Dios. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, hermanos. La apostasía, hermanos, estuvo frenada mientras los apóstoles vivían. Los apóstoles, hermanos, habían andado con Jesús, habían sido entrenados con Él, habían sido escogidos por Él, habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, tenían todos los talentos, hermanos. Así que alguien se levantaba queriendo apartarse del modelo de Dios, hermanos, y los apóstoles lo reprendían. Ellos tenían la autoridad, ellos habían estado con el Maestro y sabían exactamente lo que el Señor y el Espíritu Santo habían enseñado. Así que ¿cómo entraba? Pero cuando muere, hermanos, el último de los apóstoles, que sostuvo gran combate contra los gnósticos, hermanos, entonces ya quien lo defendía, ya quien decía: no, las cosas no son así. Empezaron, hermanos, a dar oído a este hombre de pecado, a este inicuo, hermanos. Empezaron a escuchar las cosas que se apartaban del mandamiento de nuestro Dios. La apostasía nos dice, la palabra de Dios nos dice de la apostasía, hermanos, que estuvo frenada mientras los apóstoles vivían. Hechos 20:29, si me acompañan allá a la lectura. La leíamos al principio, hermanos, pero nos habla precisamente de esa situación que el apóstol Pablo también estaba hablando, hermanos, en profecía, de lo que iba a ocurrir con el pueblo, hermanos, con el rebaño. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Apostasía, hermanos. Pretendiendo cambiar la ley de nuestro Dios y agarrando, hermanos, aquellas víctimas que no estaban preparadas para esa lucha encarnizada que estamos viviendo, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios de la apostasía? Que la apostasía la promueve, hermanos, el hombre de pecado. El hombre de pecado, hermanos, pues es aquel que viola la ley de Dios. Pecado se refiere a transgredir la ley de Dios. Pecado, hermanos, no es solamente lo que nos imaginamos cuando escuchamos esta palabra. La mayoría de los hermanos, le pregunto qué piensa cuando escucha la palabra pecado, y la mayoría de nosotros, hermanos, pensamos en las formas bajas de pecado: el adulterio, la fornicación, el asesinato, la drogadicción y las cosas que la misma sociedad condena. Pero, hermanos, pecado es violar, romper, no respetar, no cumplir la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, esta apostasía, hermanos, la promueve el hombre de pecado. Regresando ahí a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, versos 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Se acuerda, hermanos? En Apocalipsis, aquella imagen con la espada aguda saliendo de su boca. ¿Se acuerda? Dice, el Señor matará con el espíritu de su boca. Hermanos, nos está diciendo que a través de la palabra de Dios nosotros vamos a hacer frente al hombre inicuo. Este es el medio, hermanos, que el Señor ha establecido para nosotros, para que nosotros podamos vencer, hermanos, y vencer la apostasía y especialmente a este hombre de pecado. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, hermanos, el amor de la verdad para ser salvos. Una vez más, el amor de la verdad, amar la palabra de Dios. Y si yo amo la palabra de Dios, hermanos, y entiendo que es la carta de amor de mi Padre Celestial que nos ha escrito, hermanos, ¿cómo no leerla? ¿Cómo no conocerla? Admiro a mi hermano Edilfonso, hermanos, estaba escribiendo mal su nombre. ¿Cómo sabe la palabra de Dios? Y se ve el amor hacia ella. Y cómo se ve, hermanos, la práctica que se tiene. Tiene los sentidos ejercitados por el uso. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos ser. No podemos ser, hermanos, lectores casuales. No podemos ser ignorantes, hermanos, de lo que nos gobierna. La palabra de Dios nos exige, hermanos, a cada uno de nosotros que seamos eruditos de la palabra de Dios. Yo tenía la idea, hermanos, de que el cristiano no tenía que ser erudito, no tengo que dominar toda la palabra. Y platicaba con mi hermano Willy y me dice, así es, hermano. Y luego llega la hora de la clase, ahí en Plano, Texas, y la clase precisamente era la necesidad que el hombre de Dios, hombres y mujeres cristianos, hermanos, seamos eruditos. Esa es la necesidad y ese es el mandamiento, que conozcamos a profundidad la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, de la apostasía? Que la provoca la ignorancia de las Escrituras. Vamos a continuar leyendo, hermanos, hasta el verso 12. Dice, por cuanto no recibieron, estoy leyendo la segunda mitad del verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No le dieron a Dios su lugar, hermanos. Se fueron apartando de la ley de Dios y empezaron a practicar la injusticia. En tercer lugar, hermanos, el caballo de Troya en la iglesia. La tercera pregunta: ¿qué debemos hacer, hermanos, respecto a la apostasía? Ya definimos apostasía. Ya vimos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted gana una concordancia, va a encontrar unos cuantos versos acerca de la apostasía, hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer respecto a ella? ¿Qué hizo la iglesia, hermanos, en el primer siglo? ¿Qué hicieron nuestros hermanos cuando se presentaba, hermanos, aquel con aquella idea? Hermanos, lo primero que hicieron, nos lo dice Tito, hermanos, nuestro hermano Tito en el capítulo 1, verso 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos. La primera acción, hermanos, que tenemos que emprender cuando la apostasía se presenta, hermanos, es reprenderla. Reprenderla, hermanos, significa amonestarla, significa exhortarla. Pero fíjense bien también qué significa. Significa redarguir. La palabra redarguir significa convencer de culpa. No todos los hermanos que se desvían, hermanos, quieren desviarse. Tienen un deseo sincero en su corazón y creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, como siervos de Dios, tenemos el deber de reprenderla, tenemos el deber, hermanos, de redarguirlos, de convencerlos a través de la sagrada palabra que están en el error. Y no dudo, hermanos, que cuando la persona tiene el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, él regrese. Es lo que le he dicho a mis hermanos cuando llegamos a una conclusión equivocada sobre cualquier tema. Hermanos, mi devoción a Dios, mi respeto por Dios, mi amor a Dios, va a hacer que tenga la actitud que tuvo Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y cuando llega Priscila y Aquila, hermanos,
y se dan cuenta que le falta una parte para conocer el evangelio completo, hermanos, porque conocía solamente el bautismo de Juan, le toman aparte y le exponen más exactamente el camino del Señor. El hombre de Dios, hermanos, se da cuenta de su error y rectifica. Me equivoqué. Mañana vamos a hablar un poco sobre esto. Me equivoqué. Regreso, hermanos, al camino correcto. Porque mis hermanos que me aman, en amor, hermanos, me hacen regresar. Me gustó mucho lo que dijo mi hermano Edilfonso acerca de que los ha buscado. Es lo que tenemos que hacer. Cuando me hablaron, hermanos, cuando me hablaban de los problemas que vivían en Houston, cuando se ha presentado esta situación, digo, pero ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no platican? ¿No hay hermanos espirituales, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? ¿Qué acaso no hay hermanos espirituales entre vosotros que os aconsejen? Tiene que haberlos, los hay. Porque venimos y vemos y platicamos y sé que hay. Entonces, mis hermanos, tenemos que reprender la apostasía. Tenemos que estar preparados, hermanos, preparados para enfrentarla. El encargo que hizo Judas, hermanos, el hermano del Señor, allá en Judas 3 y 4, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en su casa, hermanos, lea el versículo 4. Debemos, hermanos, erradicar la apostasía de la iglesia. El apóstol Juan, hermanos, allá en su segunda carta, versos 9 al 11, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, tenemos que acabar con esta actitud, con esta situación que ha provocado, hermanos, que crezca el desvío de la sagrada doctrina, hermanos, de la sana doctrina. Y tenemos que ir a aquellos hombres y tenemos que enfrentarlos, hermanos, y tenemos que ayudarles a que ellos se rectifiquen. Y si no, mis hermanos, tenemos que hacer lo que la palabra nos dice, aplicar la disciplina y dejarlos hermanos de Dios. ¿Cómo logramos esto, hermanos? ¿Cómo logramos erradicar de la iglesia la apostasía? La respuesta es sencilla, hermanos, y nos la han dado a través de todo este día, siendo diligentes en el estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, allá en 1 Pedro 3:15, nos habla acerca de la defensa, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Hechos 20:32, hermanos, nos habla también de defender. Acuérdense, hermanos, lo que ocurrió a Israel. El profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6, nos dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Cuando no hay un conocimiento de la doctrina, cuando no soy experto, hermanos, en este libro que Dios nos ha dado, maravilloso, hermanos, pueden llegar a contarme una historia de Walt Disney y voy a decir que sí. A lo mejor algunos de ustedes conocen a mi hermano Juan Martín Flores. Apoyó Cierra Ventana 8 años, hermanos. Estuvo a cargo del programa radial A Solas con Jesús. Y es de espíritu fervoroso, hermanos. Y en una ocasión va a una librería ahí en Plaza La Silla, cerca de Cierra Ventana, y empieza a platicar. ¡Ay, usted es el de la radio! Y se junta un grupo, hermanos, y empiezan a bombardearlo. Y empiezan a hablar y él en contra de los milagros y de varias cosas que había dado en el tema. Y una señora agarra su celular. ¿Ves a este hombre? Le muestra una foto. Cristo lo sacó del infierno. Creía que había estado literalmente en el infierno y que lo habían rescatado de ahí. Cuando la gente, hermanos, ignora la palabra de Dios, te puedes contar esas fábulas que nos mencionaba la Escritura, hermanos, y lo va a creer. Necesitamos, hermanos, ser diligentes, estudiosos de la palabra de Dios. Les animo, mis hermanos, a no dejarse sorprender. El enemigo acecha, está ahí siempre, hermanos. El enemigo nos engaña, busca hacer, hermanos, que nos perdamos. Busca alejarnos, hermanos. Así que necesitamos estar alertas. Y recordemos, hermanos, que el caballo de Troya en la iglesia, respondimos 3 preguntas. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Que hay una guerra, que el enemigo es astuto y que no debemos confiarnos,
¿Qué dice la palabra de Dios de la apostasía? Que estaba profetizada, que estuvo frenada, hermanos, mientras los apóstoles vivían, que la promueve el hombre de pecado y que la provoca la ignorancia de las Escrituras. ¿Qué debemos hacer al respecto, hermanos? Debemos reprenderla, enfrentarla, erradicarla de la iglesia. ¿Cómo lo logramos, mis hermanos? Siendo diligentes, estudiosos de la palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por la atención que han prestado y que Dios nos edifique, hermanos, a través de su palabra. Que Dios les bendiga.